La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que te hablaremos de historia como te habría gustado que te la contaran en el colegio. Soy Juanse y me pueden encontrar en redes sociales como Cráneo Barbado en Twitter o Calavera Barbada en Instagram. Recuerden que también nos pueden seguir en todos nuestros canales de comunicación, YouTube, Facebook, Twitter, buscándonos como Historia Histérica. La naturaleza humana siempre ha buscado creer y tiene como base social religiones donde su culto predomina hacia seres invisibles que desde una tierra que no podemos ver nos ofrecen alternativas de vida eterna si cumplimos sus mandatos. Pero, ¿por qué no somos más terrenales, más mundanos? Y entendemos que aquí cerca tenemos semidioses salidos del mismo Olimpo, que corren como si calzaran las zapatillas del mismo Eolo, que nadan como si fueran atlantes y que saltan como si estuvieran pasando por encima del mismo Atlas, o que, como en este caso, nos traen una escultura de ébano andante que fue capaz de poner en ridículo al Tercer Reich antes de la Segunda Guerra Mundial, saludando a su país por encima de su contendor ario, quien debía ganar, pero no pudo, porque las brasas del mismo Hefesto habían forjado el tesón de Jesse Owens en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Ahora, cuando en 1936 Berlín fue designada como ciudad anfitriona de la 11ª edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna, muy pocos debían suponer que 5 años después la escena política iba a cambiar totalmente porque se iban a encontrar con todo el tema de la Segunda Guerra Mundial en cabeza de Adolf Hitler como máximo jerarca nazi. Un año antes de la cita olímpica se habían producido una serie de iniciativas, especialmente por parte de Estados Unidos, para organizar un boicot y que en el caso estadounidense estuvieron a punto de tener éxito. Si algo hay que destacarle a los alemanes es que eran bastante ordenados. Entonces, Berlín 1936 va a pasar a la historia por la perfección en la organización y sobre todo por el intento, afortunadamente fallido, por parte de Hitler de mostrarlo como una propaganda hablando de que los atletas arios eran superiores en orden étnico, racial y en los deportes en los cuales ellos estaban participando. En parte no fue así porque en la memoria colectiva quedará grabada para siempre la gesta de Jesse Owens, el atleta afrodescendiente, que inclusive una vez ganó estando en el podio, hizo el saludo al ejército de los Estados Unidos por encima del contendorario que estaba haciendo el saludo del Führer, que era extender la mano. Y si nos están escuchando en Spotify, vayan a YouTube, que aquí va a aparecer la imagen de Jesse Owens saludando. Cuando esto pasó, Berlín se desmoronó y todo lo que ellos habían intentado construir se fue al carajo, por así decirlo. Entonces, en esta época, digamos que había una gran movilización, sobre todo por parte de los medios, y teníamos que los noticieros, el Mediotone, el UFA o la Luce, estaban llenas de imágenes de Nuremberg, de Roma, de Moscú, donde trataban de seguir manteniendo todo este prototipo, este biotipo de los alemanes, dándonos a entender que estaban por encima de absolutamente todo. Y aquí entonces empiezan a hablar de una supremacía aria en la cual estaban Italia, estaba Alemania. Para este momento Italia ya era un gran imperio y
seguían entonces mostrando como todo esto, tratando de dar a entender que eran superiores física, ideológica, moral, política y militarmente, y estaban utilizando a los olímpicos como una propaganda para lograrlo. Se empieza entonces, al mismo tiempo que están en juego los olímpicos, también está todo el tema de el alza del fascismo en esta parte de Europa. Se empieza a conformar también algo que se llamaba el eje Roma-Berlín, donde estaban asociados Italia y Alemania, y todo ese tema de fascismo básicamente era el día a día de las personas que estaban en esta parte de Europa. Mientras tanto, en Francia, estaba también como todo un álgido momento popular, porque había triunfado el Front Populaire, no sé francés, me perdonarán, ya que los proletarios no querían trabajar más de 40 horas a la semana, incluyendo el tema de vacaciones pagadas y demás. Entonces, dirán algunas personas de mi país que esas no son formas de protestar, pero había mucha revolución social. Entonces, estamos viendo que hay un montón de agitación geopolítica y social, al mismo tiempo que están tratando de crear o de diseñar ese tema de los Juegos Olímpicos. Esto en Europa. En Estados Unidos, el mandato era por parte de Franklin Delano Roosevelt, quien era reelegido como presidente, y en ese momento él tenía un lema que era Brother, can you spare a dime? Por todo el problema que se estaba teniendo en el colapso de las exportaciones que se tenían para Estados Unidos. Este era el escenario que se tenía, sumado a el problema tan berraco que había en España, ya que en España para este momento también se estaba viviendo todo el tema de la guerra civil. O sea, era un momento mundial absurdo donde las mal llamadas potencias, Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Italia, estaban pasando por momentos bastante álgidos en ese sentido. Sin embargo, se genera entonces el Congreso del Comité Internacional de los Olímpicos en Berlín del 25 al 30 de mayo de 1930. Y ahí entonces es donde empiezan a hablar de cuáles podrían ser las ciudades para recibir los Juegos Olímpicos. Entonces, habían 4 candidatos. Eran Nuremberg, Colonia, Frankfurt y Berlín por parte de Alemania. Las otras eran Alejandría, Budapest, Buenos Aires, Dublín, Helsinki, Roma y Barcelona. El interés radicaba en el cada día mayor prestigio que los Juegos daban a las ciudades que los albergaba, el cual también repercutía en toda la nación y su correspondiente afluencia de turismo. Entonces lo estaban viendo como una salida a la situación geopolítica y social que se estaba viendo para tratar de mejorar toda la situación que se estaba llevando a cabo. Para 1929, Barcelona había celebrado con éxito su exposición universal, debido a la cual la ciudad catalana atrajo poderosamente la atención por su capacidad organizativa. Este hecho unió las simpatías de las personas que hacían parte del Comité Internacional de los Olímpicos, que vieron en ella una de las más dotadas para albergar el certamen olímpico. De momento, para el 39º, no sé cómo se diga, perdón, Congreso del Comité Internacional de los Olímpicos fue asignado a la ciudad española con el sano propósito de estudiar las posibilidades sobre el terreno, ir a hacer una visita, muy parecido al capítulo de los Simpsons de los Olímpicos, donde realmente el comité va, revisa la ciudad, mira cómo está, mira las condiciones y determina si es o no es factible realizar allí los Juegos Olímpicos. ¿Qué fue lo que pasó? Las fechas de ese congreso, del 24 al 27 de abril del 31, coincidieron con momentos delicados en el país, por lo que hablamos hace un ratico, por el tema de la guerra civil que se estaba llevando a cabo. Por ello, a las sesiones de trabajo solamente asistieron 19 miembros internacionales y la decisión de la concesión de los Juegos Olímpicos fue aplazada. No tomaron en ese momento la decisión. Roma y Budapest, cuando vieron esto, retiraron su candidatura, y las otras ciudades, excepto Barcelona y Berlín,
estaban en muy mala situación debido a causas diversas. Se decidió entonces la votación por correspondencia. Imagínense eso, una cosa que nos parecería hoy ilógica, pero en aquella época se decidió la votación por medio de cartas. Y el 13 de mayo de ese mismo año, la votación se llevó a cabo en Lausana y los votos fueron favorables a Berlín por 43 a 16 de Barcelona y 8 abstenciones. Los hechos políticos de esa época no quitaron la organización de uno de los juegos que casi tenían concedidos los españoles. Pero la misma elección de Berlín generó profundas dimensiones en el ámbito internacional y las divergencias no tardaron en hacerse patentes porque durante la celebración de los Juegos de Los Ángeles, el ideólogo nazi Julius Streicher calificaba públicamente a las Olimpiadas de infame festival dominada por los judíos. Hitler en ese momento había sido nombrado como canciller del Reich una semana después de la primera reunión del comité organizador y no se demoró en meterse en todos estos asuntos. Entonces, a pesar de que Hindenburg fuera el jefe nominal del Reich, nadie dudaba que quien tenía el poder detrás era Hitler, como pasa en cierto país suramericano donde yo vivo. En marzo de 1933, Hitler recibía la visita del presidente y del vicepresidente del comité, quienes le explicaron el proyecto y le pidieron su colaboración. Imagínense este cuadro. Usted está hablando con una persona que no sabe que en 5 años se va a convertir en el tirano más grande a nivel mundial y va a ser la persona que va a ser responsable del asesinato de 600.000 judíos, si no estoy mal. 5.600.000. Las cifras pueden cambiar. Recuerden que nosotros no somos historiadores. Las relaciones de Hitler con el comité organizador atravesaron un momento crítico cuando él, Hitler, Adolfito, exigió la destitución de 2 de los miembros del Comité Olímpico, uno de ellos el presidente, Theodor Lewald, por ser de ascendencia judía. El Comité Olímpico Internacional tomó cartas en el asunto y su presidente, el conde de Villers-Latour, a quien no le fue fácil obtener una audiencia, le amenazó con cambiar la sede de los Juegos de Verano y Invierno que debían celebrarse en Garmisch-Partenkirchen, al sur de Alemania, si tales destituciones tenían lugar. Villers-Latour solicitó asimismo del Führer garantías de igualdad para los judío-alemanes y Hitler transigió de palabra. Ya había comprendido que los Juegos podrían convertirse en una magnífica plataforma propagandística y no estaba dispuesto a dejar escapar la oportunidad de utilizarlos, pero sus promesas estaban escritas en el viento. Hubo momentos, de todos modos, en que Hitler parecía dispuesto a desautorizar la celebración de los Juegos Olímpicos en Alemania, y las tensiones se reproducían a nivel internacional. El Comité Nacional de Estados Unidos vivió una envalentonada lucha, por así decirlo. Algunos de sus miembros, encabezados por Avery Brundage, quien más tarde alcanzaría el máximo cargo en el Comité Olímpico Internacional, fueron los responsables de que el boicot que pretendía Ernest Lee Janke no triunfara. Brundage fue el responsable de conseguir una mayor importancia deportiva a las Olimpiadas de Hitler. Los representantes españoles, a su vez, que debían partir de Barcelona el 24 de julio, nunca llegaron a hacerlo. El equipo de hípica, que ya se encontraba en Berlín, fue obligado a regresar por la guerra civil que se estaba viviendo. Y a pesar de todo el clima enrarecido que había alrededor de toda esta celebración de los Juegos Olímpicos, estos alcanzaron unas proporciones de grandeza y solemnidad nunca antes vistas. La ceremonia inaugural constituyó solo un botón de la muestra. Por primera vez, la antorcha olímpica de diseño innovador había sido encendida en Olimpia, en el propio templo de Zeus, por el sacerdote de la Acrópolis y transportada hasta Berlín por unos 300 relevistas. Esta tradición que vemos hoy día de pasar el fuego olímpico comenzó en las Olimpiadas de Berlín del 36.
Los atletas entonces atravesaron Grecia, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Austria y Checoslovaquia en 9 días, y la antorcha llegó al estadio en medio de una inmensa manifestación paramilitar cuidadosamente organizada. El imponente estadio de Grunewald, con capacidad para 110.000 personas, un aforo inigualado hasta entonces, presentaba un lleno completo en aquella tarde calurosa del 1 de agosto de 1936. No era la primera vez que se iba a llenar. Iba a ser recurrente que este estadio se llenara por todos los juegos que se iban a desempeñar directamente allí. Hitler, por su parte, había hecho su entrada por la puerta del maratón a los sones del himno nacional de Deutschland über alles. Presenció la llegada de la llama olímpica y el posterior desfile de los participantes, encabezados por el primer ganador del maratón de la época moderna, el pastor griego Spiridion Luis, quien le hizo entrega de un ramo de olivo. El paso de la delegación francesa con el brazo extendido a modo de saludo olímpico recibió una gran ovación que se troncó en silencio cuando los deportistas británicos se limitaron a volver la cabeza hacia la tribuna presidencial. Sin embargo, la ovación más estremecedora fue tributada cuando entró toda la delegación de Alemania. Ellos eran los últimos que iban a salir, ellos eran los que cerraban el desfile. Una campana de 14 toneladas sonaba anunciando el comienzo de los juegos. Las palabras del Führer fueron precedidas de 11 cañonazos y el dirigible Hindenburg sobrevolaba el estadio mientras 10.000 voces entonaban el aleluya de Handel. Una cosa, hay que decirlo, épica. Ojo, no estoy haciendo apología al nazismo, pero hay que reconocer que uno se imagina hoy día un inicio de los Olímpicos de esta forma, con un dirigible por encima del estadio, mientras que suena de fondo una campana de 11 toneladas y hay 10.000 personas cantando el aleluya, y uno dice, ¡huepucha! La 11ª Olimpiada acogió a 4.069 atletas procedentes de 49 países, 328 mujeres, y las mujeres se alojaron en las proximidades del estadio. Para los hombres había de pronto como una villa olímpica diferente, y aquí también hubo otra, subieron también el uso, o mejoraron el uso hasta de los cronómetros. En esta Olimpiada fue en la primera Olimpiada donde se utilizó el cronómetro eléctrico para medir tiempos y el photofinish, que ya había sido utilizado en las Olimpiadas de Los Ángeles, pero lo perfeccionaron para este momento. También empezaron como a desarrollar mejoras en los modelos de comunicación entre los jueces de las pruebas. Entonces, había muchos adelantos, por así decirlo, dentro de todos estos Juegos Olímpicos. La primera jornada conoció también el triple triunfo finlandés en los 10.000 metros, encabezado por un sargento de la Armada, que ya tenía 33 años y disputaba sus primeras Olimpiadas. Sigan sus sueños, señores y señoras, señoritas, lo que sean, sigan sus sueños. Estas personas fueron recibidas directamente por parte de Hitler, y entonces esto iba a empezar, digamos que a convertirse en algo, y es que a Hitler le gustaba ir a saludar a las personas que habían ganado las participaciones a los Juegos. No solamente con él, también pasó con un policía de apellido Wolke, que era alemán y también fue el que ganó todo el tema del lanzamiento de bala. O sea, fueron varios los atletas que fueron recibidos directamente por el Führer. Aquí entonces es cuando empieza la hazaña. Después de que se genera todo el tema de las pruebas deportivas realizadas directamente ese domingo, se presenta este tema
de la carrera, que fue inclusive transmitida por radio, en la cual comenzaron a mostrarse los dos atletas de color, dos atletas de afrodescendientes, uno de ellos, Owens. Él se pasa a la final como gran favorito y pasa algo. Ninguno de los atletas alemanes pasa a la final, pero Owens y otra persona afrodescendiente pasan a la final. Aquí empieza a generar algo de ruido. Porque dicen como, venga, ¿qué pasa? ¿Por qué un negro nos está ganando en carreras? Suena racista, pero eso era lo que ellos directamente decían. Ya de aquí entonces empezamos a ver un recurrente, y es la participación de Jesse Owens y la contradicción con respecto al régimen. El hecho de que los Juegos Olímpicos de 1936 se hubieran diseñado a la medida para la raza blanca, y a la medida digo porque le dieron prioridad a deportes en los cuales usualmente las personas de color blanco tenían mejores resultados, como lo eran la hípica, el balonmano, el hockey sobre pasto, el rugby, que eran deportes supuestamente diseñados para personas blancas. Los resultados fueron otros y fueron muy diferentes. Y aquí entonces es cuando se empieza a destacar Jesse Owens. Y esto es absolutamente irónico y esto es absolutamente hermoso. Al propio tiempo, como la mejor demostración de que las Olimpiadas deben estar, y de hecho están, por encima de toda clase de diferencias, incluidas, como es lógico, las de raza, pero también las políticas e incluso las nacionales. Hoy, 1 de agosto, pasó algo bastante particular en las pruebas de triple salto masculino. Y es que dos atletas tuvieron exactamente el mismo récord, la misma distancia saltando, y fue la mejor. A ellos les dijeron que si querían repetir un salto más para ver quién se quedaba con la de oro, o que los dos se quedaban con la de oro y no había medalla de plata. Y es bastante hermoso ver la forma en cómo ellos se miran, se abrazan y simplemente dicen como, vale, tú ganaste, yo gané, ganamos los dos. Ese tipo de espíritu es el que los olímpicos siempre debe permanecer, no el espíritu en el cual se quería basar esto a modo de propaganda para demostrar o para decir que una raza es mejor que la otra. De ahí que los que pudieron perder los Juegos al celebrarse bajo la presidencia de Hitler, que por añadidura fue el encargado de pronunciar las palabras rituales, lo recuperaron con los triunfos de Jesse Owens, así como de otros atletas de color, con lo que una vez más acabaría triunfando el espíritu del Barón de Coubertin, que sin embargo no quiso asistir a los Juegos Olímpicos de Berlín. El dios del estadio, el antílope de ébano y el huracán negro fueron tres de los calificativos más frecuentes que Jesse Owens despertó entre sus innumerables admiradoras de la época. El primero de ellos surgió a raíz de su inigualable hazaña de Berlín, donde consiguió las 1000 veces comentadas 4 medallas de oro. Pero las otras dos ya venían de antes, concretamente de una jornada muy particular en la que logró una hazaña quizás todavía más grande que la gesta olímpica que protagonizó a la sombra de Hitler. Nos referimos al 25 de mayo de 1935, fecha en la que Owens entró en la leyenda al batir 5 récords del mundo e igualar otro en el breve espacio de tiempo de 70 minutos. Hágame el favor. Otras personas dicen que no lo hizo en 70 minutos, sino que lo hizo en 45 minutos. Absurdo. En aquella fecha memorable, Jesse consiguió rebajar los topes mundiales de los 200 metros, 220 metros yarda en línea recta, 200 metros vallas y 200 yardas vallas en línea recta, salto de longitud e igualar el de 100 yardas. Ese tipo era una máquina. Después de este hecho conseguido en Ann Arbor, en Michigan, todo el mundo daba a este joven que estudiaba en Ohio como el gran favorito para las Olimpiadas del año siguiente, pero realmente nadie esperaba que fuera de esta forma. O sea, todo el mundo decía, sí, ese me va a ganar, pero a sus 22 años,
Él nació el 12 de septiembre de 1913, un día antes de yo. James Cleveland Owens demostró una madurez absoluta en la capital alemana. No solamente consiguió las 4 victorias mencionadas, sino que dio una lección de deportividad, haciéndose amigo íntimo de su máximo rival en el salto de longitud, Luz Long. Long era un ario y el prototipo ideal nazi de la raza que debía dominar el mundo. Era alto, rubio, de ojos claros, de mandíbula cuadrada, perfecto biotipo alemán, todo lo que Hitler no era. Y aunque Long saludó brazo en alto hacia el palco cuando consiguió su salto de 7.87 en el 5º intento, también supo abrazar a Owens cuando este lo superó por 2 veces en los últimos saltos, con distancias de 7.94 y 8.06. Esta última marca, 8.06, constituyó un récord olímpico que subsistió hasta que Ralph Boston hizo 8 metros 12 en Roma de 1960, casi 25 años después. Y sí, el récord olímpico aguantó 24 años, el del mundo aguantó 25, y también fue su compatriota Boston el que se lo arrebató de 8.21 el 12 de agosto de 1960 en Walnut. Berlín representó para Owens la culminación y el fin de su cortísima carrera, que comenzó en 1933. Después de pasar una dura infancia en las plantaciones algodoneras, 10º de 11 hermanos, James Cleveland Owens empezó a destacar a los 15 años por su potente y elástica figura, y sobre todo por su velocidad. Elegante y fibroso, en 1933 ganó el primer título de Estados Unidos en 100 metros, cosa que repetiría en el 34 y en el 36, consiguiendo este último año también el título de longitud. En total, Jesse Owens se hizo acreedor de 8 récords del mundo y de 3 olímpicos. Hágame el favor. Y el de los 200 metros no se mejoró sino hasta 1956. No fueron retos, no fueron récords que se batieron por poquito. Fueron récords que tuvieron mucho tiempo después y tuvo que pasar muchísimo tiempo para que fueran sobrepasados. Nada más acabar los juegos y agobiado por las constantes competiciones a las que su federación le hacía acudir, abandonó el atletismo disputando su última prueba el 15 de agosto de 1936 en White City, Londres. Después trabajó como bailarín de orquesta, se quiso enrolar en un equipo de fútbol americano, disputó carreras contra caballos, se convirtió más en un showman. Pasó malos momentos en los años 50, pero se hizo con varios contratos que le ofrecieron como relacionista público. Se hablaba de que era un hombre de gran corazón. Fundó una institución para jóvenes negros en Chicago y se hizo cargo de el hijo de su rival olímpico, Luz Long, cuando este murió en un campo de batalla de Sicilia de 1943. ¿Recuerdan que hace un momentico les dije que se había hecho amigo del nazi? Sí, aparte de ser amigo del nazi, se hizo cargo de su hijo. Fueron 2 de sus victorias más preciadas antes de que un cáncer de pulmón se lo llevara para siempre el 31 de marzo de 1980. Era el fin del dios del estadio, en definitiva, el mejor atleta que ha tenido mucho tiempo. Importante, este man se fumaba una cajetilla diaria de cigarrillos y tenía ese estado físico, envidiable. Ya cuando empezó todo el tema de las entradas y las salidas con el hospital, todo se agravó y efectivamente muere por un cáncer de pulmón en fase 4. Una de las páginas más paradójicas de la biografía de este super ser, super soldado, como lo quieran llamar, la constituyó su actitud contraria a los atletas negros norteamericanos que participaron en México en el 68, Lee Evans, John Carlos y Tommy Smith, que redondeó con la publicación de un libro en 1970 que se llamaba Black Think, en el que criticaba la militancia racial. Sin embargo,
2 años más tarde se retractó de su conducta en otra obra titulada significativamente I Have Changed. Aquí podemos ver cómo no existe ningún tipo de límite para el cuerpo, para la mente y para el talento. El talento es algo que se lleva. Y no importa lo que te digan, no importa tu color de piel, no importa tu religión, no importa tu raza, lo que importa es de lo que estás hecho. Y el talento nadie te lo va a quitar. Y tu talento no te lo va a dar ni tu religión, ni el lugar donde naciste, ni tu color de piel. El talento está enfocado en disciplina, en hacer las cosas bien, hacerlas y hacerlas y hacerlas, hasta que nos convirtamos en los mejores. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta, compartirlo. Píquenle en la campanita. Estamos en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Estamos en casi todas las plataformas de podcast. Si quieren algún tema también nos pueden dejar un comentario en la barrita de comentarios de YouTube. Y recuerden, lo bonito de la historia es que nunca se termina.